revelado, el sagrado Padre Nuestro, la oración increíble de Jesús en arameo que transforma vidas. En el tercer año de Joachín, en la tierra de Judea, un día radiante se levantó sobre el pequeño poblado a orillas del mar de Galilea. El sol brillaba intensamente, iluminando las aguas tranquilas y vivo el bullicio de los pescadores que, como cada amanecer, se preparaban para su jornada. Jesús, un rabino itinerante lleno de sabiduría y compasión, se retiró un momento a orar. Sus discípulos lo observaron desde la distancia. El rostro de su maestro resplandecía con la luz divina, y el sonido del oleaje parecía querer celebrar aquel encuentro con el Creador. Mientras el aroma del pescado fresco flotaba en el aire, Pedro, un robusto pescador con el corazón agitado por dudas, reflejaba las inseguridades que lo acosaban. ¿Cómo podría acercarme a Dios?, se preguntaba mientras sus manos trabajaban la red, incapaz de sacudir el peso de su pasado. El clamor de su espíritu ansiaba respuestas, pero una sombra de duda le impedía acercarse a la luz. Los discípulos, llenos de impaciencia y reverencia, se acercaron a Jesús. «Señor, enséñanos a orar», imploraron. La súplica de estos hombres comunes, testigos de lo maravilloso, resonó en un profundo deseo de conexión espiritual. Jesús, con una mirada compasiva, accedió y comenzó a compartir la sagrada oración, el Padre Nuestro. Cada palabra que salía de su boca era como un susurro celeste que abrazaba los corazones expectantes de sus discípulos. «Padre nuestro, que estás en los cielos», Jesús pronunció con voz suave, y Pedro sintió un escalofrío al escucharlo. La noción de un Padre amoroso, que escucha y se preocupa, comenzó a desmantelar sus muros de duda. La enseñanza de la reconciliación y la generosa provisión de Dios lo retaron a confrontar sus fracasos y heridas, particularmente la relación fracturada con su hermano Andrés. A medida que la oración se fluía, las frases se convirtieron en espejos de autoevaluación. «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden», resonó en sus oídos como un eco poderoso y perturbador. Un dilema interno asedió a Pedro. ¿Podría él, un simple pescador, ser capaz de perdonar? Recordó cada rencor, cada palabra hiriente que había dejado de decir. La lucha se intensificó, dejando al descubierto sus propias imperfecciones, y por primera vez sintió el peso del perdón como una necesidad fundamental. Mientras Jesús revelaba la esencia de la oración, explicando que no se trataba de enunciar deseos, sino de abrir el corazón a Dios, una luz nueva comenzó a brillar en la vida de Pedro. Sentía que cada palabra era un llamado divino a la transformación, un reto a dejar atrás lo conocido y abrazar la fe. No era una simple enseñanza, era un encuentro espiritual que iba más allá de las palabras. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Transformado por la revelación divina, Pedro miró a su alrededor y vio a sus compañeros discípulos como hombres dispuestos a ser renovados. La atmósfera cambiaba, la luz del entendimiento iluminaba sus corazones. Aunque el camino hacia el perdón y la reconciliación era arduo, sabían que con la guía de Jesús, la semilla de la fe ya había sido plantada. Mientras el sol comenzaba su descenso sobre el mar de Galilea, una nueva esperanza brillaba en el grupo, el legado del Padre Nuestro, una oración que prometía cambiar sus vidas y los corazones de muchos en su comunidad. Sin embargo, la verdadera pregunta que quedaba en el aire era, ¿podría Pedro realmente abrazar el perdón que tanto anhelaba?
La historia de su redención apenas comenzaba a unfold. Mientras la brisa marina acariciaba la piel de los discípulos, Pedro se apropió de aquellas palabras que resonaban en su interior como un canto revitalizador. Creyendo firmemente en el poder del perdón, se volvió hacia Jesús. «Maestro, hemos escuchado tu enseñanza. ¡Cuán imposible parece el perdón!», exclamó con voz cargada de emoción. ¿Cómo podremos hacerlo cuando nuestras heridas son profundas y las traiciones a nuestro alrededor incontables? Jesús, mirándolo con amor, le respondió: «El perdón es un regalo del corazón, no un acto del deber. Así como nuestro Padre Celeste nos perdona, así también nosotros debemos perdonar. En este acto liberador hallaréis la paz». Aquellas palabras calaron hondo en Pedro, quien luchaba con la carga de su rencor hacia su hermano Andrés, pero la lucha no cesaba. A su alrededor, el grupo de discípulos comenzó a dialogar, compartiendo experiencias de dolor y resentimiento. Santiago, un apasionado hijo de Zebedeo, expresó: «He visto a muchos hermanos heridos, y el perdón, aunque difícil, trae una luz que puede sanar almas». Aplaudiendo la valentía de Santiago, Juan confirmó: «Cuando nuestras manos sueltan las cadenas del pasado, nuestras almas son liberadas para abrazar el futuro que Dios ha preparado». La atmósfera se había transformado en un lugar de revelación. Cada rostro era ahora un reflejo de la lucha por el perdón, y Jesús, viendo este despertar espiritual, decidió compartir una parábola que resonaría en el corazón de aquellos hombres. «Escuchad», comenzó. «Había una vez un rey que deseaba ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una suma exorbitante, y al ser incapaz de saldar su deuda, fue llevado a la prisión. Pero el siervo, suplicante, clamó por misericordia. El rey, movido por compasión, lo perdonó todo. Sin embargo, todos estos hombres aún estaban luchando por su propia historia. Embargo, este mismo siervo, al encontrarse con un compañero que le debía una pequeña cantidad, lo apresó y lo hizo pagar. ¿Qué pensáis que hizo el rey al enterarse de esto? Las miradas se intensificaron, el silencio pesado en el aire. Cada uno de los discípulos sentía un peso en su pecho al comprender la magnitud de su propio perdón en contraste con el rencor que podían albergar. De la misma manera, continuó Jesús, así es el reino de los cielos. Si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos, el Padre no os perdonará. A estas palabras, Pedro sintió la convicción del Espíritu Santo en él. El contenido profundo de la oración que había aprendido comenzaron a enraizarse en su alma. De repente, un tamborileo se escuchó a lo lejos. Un grupo de aldeanos se acercó, llevando consigo historias de sufrimiento y necesidad. El bateo de sus pies sobre la arena parecía un eco de la llamada divina. Era un recordatorio de que el mensaje de Jesús debía salir más allá de ellos, hacia aquellos que aún no conocían la profundidad del perdón y la esperanza. «Maestro», interrumpió Pedro, «hemos aprendido a orar y a perdonar, pero hasta ahora no hemos hecho nada. ¿Qué se requiere de nosotros ahora?». Jesús, sonriendo, respondió en voz clara: «Es tiempo de actuar. La oración es el corazón de la vida en mi reino, pero el amor y las obras son el fruto de ese corazón». Así, impulsados por el profundo deseo de extender más allá de sí mismos, los discípulos se prepararon para salir al amanecer del nuevo día, llevando en sus corazones no solo el regalo del Padre Nuestro, sino el desafío de vivirlo. La transformación de Pedro estaba tomando forma. Sin embargo, mientras se movían, un murmullo del pueblo trajo un nuevo mensaje de tensión. «Hay un hombre entre vosotros que busca destruir lo que Dios ha edificado», advirtió una voz entre la muchedumbre. «El adversario está al acecho, intentando dividir». La atmósfera estaba cargada de temor, y una pregunta surgió en el aire. ¿Qué prueba enfrentarían ahora? La oración que habían aprendido les daría la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. El tiempo de revelación estaba cercano, y el plan soberano de Dios apenas empezaba a desenrollarse. Una luz divina parecía prometer que lo que vendría sería más grande que cualquier tropiezo que pudieran enfrentar. ¿Estarían ellos listos?
Mientras los discípulos se agrupaban, la voz de Jesús resonó con una autoridad serena, disolviendo la inquietud que comenzaba a invadir sus corazones. «No temáis», les dijo, «pues el camino de la fe está lleno de desafíos, pero también de victorias». Su mirada intensa se detenía en cada uno de ellos, como si pudiera ver hasta lo más profundo de sus almas atormentadas. Entonces, un joven del grupo de aldeanos, claramente angustiado, dio un paso adelante. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «mi hermana ha sido poseída por un espíritu maligno, y he oído que tú puedes liberarla, pero también siento el peso de mis propios rencores hacia aquellos que la han despreciado. ¿Cómo puedo buscar tu ayuda y al mismo tiempo llevar esta carga en mi corazón?» El rostro de Jesús se iluminó, y con un gesto amoroso acercó su mano hacia el joven. «La liberación comienza en el corazón», contestó. «Si deseas que tu hermana sea sanada, primero debe haber sanidad en ti. Debes soltar el rencor, al igual que aprendiste a perdonar». Pedro observó atentamente, viendo cómo las palabras de Jesús no solo tocaban las vidas de los que lo rodeaban, sino que también lo desnudaban a él mismo. El peso de sus propias heridas en relación a Andrés emergía nuevamente, y sintió que el mismo perdón que impartía debía florecer dentro de él. «¿Y si la ira me consume, maestro?», preguntó Pedro, buscando en la voz de su líder una respuesta que pudiese calmar la tempestad en su pecho. «¿Cómo se puede perdonar cuando el dolor parece tan profundo?» «Por medio de la fe, hijo mío», Jesús contestó, con un brillo en sus ojos que reflejaba el amor del Padre. «El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Decidid hoy liberar a aquellos que os han herido y experimentaréis la libertad que solo el cielo puede ofrecer». Mientras esta revelación resonaba entre el grupo, una sombra se deslizó entre ellos. Era Judas Iscariote, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, su mirada oscura revelando un conflicto interno. «¿Y si el perdón nos lleva a la traición?», cuestionó con un tono despectivo, que hizo que un escalofrío recorriera la piel de los demás. «¿Es la mejor manera de enfrentar a aquellos que buscan destruir el reino que hemos venido a edificar?» Las palabras de Judas provocaron una reacción. Santiago se volvió hacia él, su voz encendida por el Espíritu. «La traición no puede destruir lo que se edifica en amor. Nuestro Maestro nos enseña a enfrentar el oscuro enemigo con luz. Si estamos unidos en el perdón, seremos inquebrantables». La tensión entre los discípulos aumentó, y un murmullo de preocupación se levantó en la multitud. Jesús sintió esta atmósfera tensa, y elevando su voz sobre la creciente agitación dijo: «Veréis, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. El deseo de los corazones que buscan la paz es más potente que la angustia de la traición. Es como la mustard seed, que aunque pequeña, puede mover montañas». En ese momento, una nube oscura pareció cubrir el horizonte, y un súbito silencio cayó sobre la multitud. Una sombra se proyectó, y entre la gente, un hombre alto, de mirada penetrante y presencia ominosa, apareció. «He venido a buscar a Jesús», declaró con firmeza, «para desafiar su misión y poner a prueba la fe de sus seguidores». Las palabras del extraño se arremolinaron en el aire como un presagio. Todos los ojos, llenos de inquietud, se volvían hacia Jesús, quien a pesar del desafío, permanecía firme. Sabía que ese encuentro no era casual, y que estaba en la cúspide de un antiguo enfrentamiento. El enemigo que había buscado destruir el reino aún no había revelado toda su estrategia. «Estad alerta», les advirtió Jesús, fijando su mirada en Pedro. «Lo que está por venir no solo probará vuestra fe, también será un testimonio del poder del Padre. Lo que ahora parece lucha será el medio por el cual la gloria de Dios se manifestará entre vosotros». Los discípulos se sintieron conmovidos, una mezcla de miedo y determinación en sus corazones. Comprendieron en ese instante que cada palabra de Jesús les preparaba para la batalla espiritual que estaba en ciernes. Así, mientras la sombra se alargaba, el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse, prometiendo que en medio de la oscuridad la luz prevalecería sobre todo poder adverso.
¿Lograrían los discípulos mantener la fe ante la prueba que se aproximaba? La respuesta, sin embargo, estaba aún oculta en los cielos, aguardando su momento para ser revelada. La atmósfera se tornó densa mientras el extraño se acercaba, su presencia oscura como un nubarrón que ensombrecía la luz de la revelación. El miedo y la inquietud se mezclaban en los rostros de los discípulos, atormentados por la incertidumbre que este desafío traía consigo. Sus corazones latían al unísono, temerosos de qué fuerzas se estaban desatando en el terreno que habían elegido seguir. «Déjame ver al Maestro», insistió el hombre, su voz vibrante resonando con un eco que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Su mirada era intensa, como si pudiera penetrar aún más allá de las murallas del alma. «Soy un enviado del que busca aniquilar el mensaje que vosotros proclamáis. Mis palabras son veneno que hace tambalear la fe». Jesús, sin alterarse, avanzó con paso seguro y se detuvo frente al hombre. ¿Acaso te parece que el enemigo puede prevalecer sobre la luz? La oscuridad no puede apoderarse de lo que está destinado a brillar. Tu propósito aquí, aunque sea desafiante, será utilizado para revelar la verdad del reino de Dios. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un murmullo de voces que cantaban en armonía, sus sonidos reflejando una profunda verdad que a todos resonaba. Confío en el poder de mi Padre. Todo lo que se diga en este encuentro será parte de la revelación divina, dijo Jesús, haciendo callar a la multitud con su serenidad en medio de la tormenta. Entonces el extraño, sintiendo el desafío que emanaba de la voz de Jesús, sonrió sarcásticamente. ¿Revelación? ¿Qué revelaciones pueden ustedes tener cuando solo son simples pescadores y aldeanos? No saben el reino que están enfrentando. Pedro, sintiendo que el desafío caía sobre él, dio un paso adelante. No somos solo simples hombres, somos testigos del poder de aquel que nos ha llamado. La victoria no proviene de las fuerzas que vemos, sino de la fe que llevamos en el corazón. Nuestro Maestro nos ha enseñado a enfrentar la adversidad con amor y perdón. ¿Amor y perdón? ¿Crees que eso detendrá lo que se aproxima?, respondió el Gor. Extraño, retórico y provocador. Sí, gritó Santiago, el fuego en su voz evidenciando su determinación. Lo que tú no comprendes es que el amor es el arma más poderosa que poseemos. El perdón que practicamos en el nombre de Jesús es nuestro escudo. En medio de la tormenta sabemos quién tiene la autoridad sobre toda creación. Mientras tanto, las palabras de Jesús reverberaban en la mente de cada discípulo. Recordaron las enseñanzas sobre la fe que desplaza montañas y la promesa de que nunca estarían solos en su camino. Un silencio profundo llenó el ambiente cuando Jesús pronunció: «Con fe del tamaño de un grano de mostaza podréis mover montañas». Y en esta confrontación lo que va a revelarse será el poder sustancial del reino de Dios. De repente, una luz brillante iluminó el rostro de Jesús, y una presencia gloriosa llenó el lugar, como un anuncio del cielo. La multitud, en un fenómeno colectivo, cayó de rodillas ante la magnificencia divina, y un escalofrío de reverencia recorrió el aire. En ese momento, la voz del Padre resonó: «He aquí, en el espíritu de mi Hijo, el amor prevalecerá sobre el odio, y la luz vencerá a la oscuridad». El extraño se encontró aturdido, preso de una vertiginosa lucha interna. Sabía que algo más grande que él había sido invocado, un poder que desafiaba su esencia. Mientras contemplaba la luz que provenía de Jesús, un atisbo de duda asomó en su interior. La confrontación no era solamente física, sino que se libraba también en los corazones de cada presente. Finalizando el encuentro, Jesús se volvió hacia sus discípulos y dijo: «Sed firmes en la fe, porque lo que hoy se revela no es solo un desafío, sino el preludio de la obra maestra que el Padre ha decidido realizar. El camino ante ustedes será difícil, pero recordad que aquellos que son guiados por la luz nunca estarán solos».
Así, mientras la multitud se dispersaba y los ecos de la gran revelación llenaban el aire, la sombra del extraño se desvanecía en la distancia. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué más estaba reservado en el designio eterno del Padre? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y la gloria del Señor prometía desbordarse en formas inesperadas, atrapando a todos en la narrativa divina. La mañana se alzó con un nuevo resplandor, un cielo despejado que reflejaba el anhelo de los corazones ansiosos de los discípulos. Tras la conmoción de la noche anterior, quedaron marcados por la confrontación, conscientes de que el curso de sus vidas había tomado un giro decisivo. Se reunieron en torno a Jesús, quien con tono sereno comenzaba a impartir una enseñanza que resonaría a través de los siglos. Hoy quiero hablaros del poder de la oración, comenzó Jesús, su voz suave como un susurro que trae aliento en el desierto. Los discípulos se inclinaron, formando un círculo de expectativa, cada uno deseando captar la profundidad de sus palabras. La oración no es solo un acto de devoción, es la comunión directa con el Padre, una invocación que puede mover las montañas y transformar almas. Mientras hablaba, recordó la promesa de su Padre, como susurros de antiguas escrituras que resonaban en el espíritu de aquellos que escuchaban. Cuando oráis, no seáis como los hipócritas que se deslumbran en las plazas, exhortó, refiriéndose a los que solo buscan la aprobación de los hombres. Más bien, retiraros a vuestras habitaciones y orad en secreto, y el Padre, que ve en lo secreto, recompensará en público. Así, sus palabras eran semillas de esperanza, cultivando el suelo del alma. Pedro, sintiendo la urgencia, preguntó, «Maestro, ¿cómo debemos orar?» Jesús sonrió, pues había esperado tal pregunta. «Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Comenzó a recitar, y a medida que avanzaba, las palabras tomaron forma, un eco de lo divino que resonaba con autoridad. Los discípulos quedaron fascinados, las enseñanzas se entrelazaban con su labor cotidiana y la herencia espiritual que conocían. «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», continuó. En cada frase, los presentes sintieron el peso del significado, el deseo ardiente de los corazones de los fieles por ver la justicia y la paz de Dios manifestarse, su anhelo de conocer la voluntad del Altísimo. Mientras Jesús impartía esta sagrada oración, una sombra se alzaba en la distancia, un recordatorio de que el conflicto no había terminado. El extraño, cuyo nombre se había perdido en el abismo del desafío, se movía nuevamente en las sombras, ansioso por socavar la fe que ahora germinaba con fuerza entre los seguidores de Cristo. Pero sin embargo, la luz de la revelación brillaba intensamente, y las palabras de Jesús trazaban un escudo de protección sobre ellos. «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden», añadió con voz grave, enfatizando la esencia del perdón como el hilo que une la comunidad de creyentes en un lazo sagrado. Cada declaración destellaba la profundidad de la gracia y la misericordia de Dios, revelando un camino que surgía en medio de la tribulación. De repente, un silencio profundo invadió el lugar, un instante sagrado en que cada rostro se volvió hacia Jesús, esperando con ansias la culminación de esa oración. «Líbranos de mal», pronunció, y cada palabra era una súplica que resonaba en el espíritu de todos. El eco de la oración se transformó en un potente clamor que ascendía hacia las puertas del cielo. Entonces, un viento suave sopló sobre ellos, cargado de promesas de paz y esperanza, y el rostro de Jesús resplandecía aún más. Así, cuando oréis con fe y sinceridad, recordaréis que vuestras oraciones no permanecen vacías. El Padre, que conoce las intenciones del corazón, no dejará de responder con amor. Mientras la revelación se asentaba en los corazones de sus discípulos, el extraño se retiró, angustiado por la fuerza de la verdad que había escuchado, pues había comprendido que cada palabra de la revelación trazaba un escudo de protección sobre ellos. Obra maestra de oración llevaba consigo la autoridad del cielo, donde el amor de Dios siempre prevalecería,
Y allí, en esa atmósfera sagrada, se gestaba el inicio de una nueva era, donde las oraciones de aquellos que creyeran en Jesús se alzarían como un clamor fuerte y poderoso. Era el comienzo de algo más, el despliegue del plan soberano de Dios que envolvería a todos en una danza divina. Cada oración, cada lágrima, cada susurro resonaría en el reino eterno que venía. Pero la pregunta persistía, flotando entre ellos como un murmullo antiguo. ¿Qué más preparaba el Padre en su infinito amor y propósito? Mientras el viento se calmaba, los discípulos contemplaban a Jesús, todavía impregnados de la revelación divina. Entre ellos, Juan miró a su maestro con asombro y una chispa de comprensión. La inquietud que sentían en sus corazones se transformaba lentamente en un fervor apasionado que hoy se uniría a sus oraciones. «Maestro», interrumpió Juan, ¿es posible que nuestras oraciones sean escuchadas incluso por aquellos que no conocen tu nombre? Jesús, dirigiendo su mirada hacia él, asintió con una serena sabiduría. La misericordia del Padre se extiende más allá de los límites de lo conocido. Nunca subestimes el poder del amor que busca recuperar lo perdido. La obra de la salvación es para todos, incluso para aquellos que vagan en la oscuridad. Los corazones de los discípulos palpitaban con un nuevo sentido de propósito. Algunas palabras añejas del Antiguo Testamento resonaban en sus mentes, recordándoles que a través de la oración el pueblo de Israel había clamado en tiempos de opresión y angustia. Con fe renovada comenzaron a susurrar oraciones en voz baja, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros levantaban sus manos al cielo como si buscaran tocar lo divino. Mientras sus voces se unían en un clamor, la sombra distante, que había mirado con malignidad la escena, se acercó más. El extraño, que no era más que un mensajero de la oscuridad, observaba cómo la fe de los que siguieron a Jesús comenzaba a florecer, deseando infiltrarse en sus corazones con la duda y el miedo. ¿Qué poder tienen estas palabras?, se preguntó. Él había escuchado previamente las revelaciones de Jesús y la soberanía de las intercesiones quedaba cada vez más clara. Sin embargo, el temor se acentuaba en su ser. Tal era la profundidad de la oración que podría incluso afectar la corrupción de su oscuro designio. El extraño hizo un movimiento sutil, una exhalación que pudiera penetrar las verdades que se estaban cimentando en la vida de los apóstoles. «Oh seres humanos de fe, ¿acaso no dudáis? ¿No sabéis que el camino es peligroso?» Resonó su susurro en el aire, un eco arremolinado que pretendía sembrar confusión. Pero Jesús, percibiendo la sombra que se cernía sobre sus discípulos, se irguió majestuosamente. «¡Silencio!», exclamó, y sin embargo, más que un grito de guerra, fue una proclamación de paz. La atmósfera se llenó de un resplandor que ahuyentó las tinieblas. Las oraciones de los discípulos fieles se volvían balas de luz estratosférica. «¿Sabéis cuál es el mandato del Padre?», preguntó con audacia. «Cuando oremos, debemos hacerlo con la certeza de que la victoria ya ha sido ganada. Fuera de mí, no hay nada». Y aquellas palabras resonaban en lo profundo de los corazones de los apóstoles, llenándolos de un fervor inducido por el Espíritu. Los discípulos, ahora empoderados, comenzaron a elevar más sus voces. «Padre nuestro». Este clamor se convirtió en un grito colectivo de salvación, una propositación de que ellos, los fieles, no se dejarían vencer por la sombra ni cuestionar la fidelidad del Creador. Entonces, mientras el estruendo del clamor aún hervía en el aire, un destello de revelación sobrevino. Recordad ambas caras de la oración. Solo a través de la fe y el conocimiento de vuestro Padre entenderéis el poder transformador que reside en cada palabra que pronunciáis. Así, Jesús miró a sus discípulos con un brillo de divinidad en sus ojos. En ese instante, la realidad del reino eterno estaba más cerca de lo que se podía imaginar. Los corazones de hombres humildes se alineaban con los propósitos del cielo. El plan soberano de Dios se comenzaba a vislumbrar con claridad. Pero solo el tiempo revelaría la magnitud del sacrificio que se requería. El camino al que estaban siendo llamados era uno de gran peso,
un sacrificio que testificaría el amor divino que venía. ¿Qué otras verdades se les serían mostradas a aquellos que perseveran en la oración incluso en medio de la penumbra? Una nueva era de revelación aguardaba su cumplimiento, y el misterio del amor del Padre aún estaba lejos de ser desvelado. Mientras el clamor de oración de los discípulos ascendía, la atmósfera parecía vibrar con la presencia de lo divino. La luz que emanaba de Jesús era un faro, una señal de que el reino de Dios, tan deseado y esperado, ya estaba en medio de ellos. Sin embargo, en ese mismo momento, el extraño que merodeaba entre las sombras, desprovisto de luz y gracia, se movía con una creciente frustración. No se puede permitir que estos hombres sigan fortaleciendo su fe, pensó el mensajero de la oscuridad. Había llegado la hora de actuar. Con un movimiento furtivo, lanzó un susurro lleno de impedimentos a los corazones de los discípulos, como una brisa helada que intenta sofocar una llama encendida. ¿Piensan que sus oraciones lograrán algo? ¿Cómo pueden alcanzar la gracia de un Dios que no conocen realmente? Pero en ese mismo instante, Jesús, iluminando con su mirada amorosa, se detuvo en medio de sus oraciones. «Detente», ordenó a la sombra. «El que tiene oídos, oiga. Mi Padre conoce bien a cada uno de los que aquí están, incluso antes de que pronuncien una palabra. La oración que sale del corazón, aunque imperfecta, llega a su trono». Mientras el sonido de los ecos distantes del murmullo maligno se desvanecía, Pedro alzó su voz, con ardor intenso. «Maestro, ¿cómo podemos ser parte de ese plan que ¿Solo tú puedes conocer? El hambre espiritual en su corazón se hacía palpable entre los demás. La voz de Jesús, el buen pastor, respondió con claridad y compasión. Cuando oráis, recordad que no solo imploráis por los otros mismos, sino también por los demás. En el reino de los cielos, el amor se manifiesta en la intercesión. Es más bienaventurado dar que recibir, citó con suavidad, haciendo eco de las enseñanzas que resonaban en las Escrituras. Los discípulos, sintiendo la fuerza del poder de Cristo a través de sus palabras, comenzaron a unirse en un solo clamor, pidiendo no solo por sus propias vidas, sino por la salvación de muchos que aún caminaban en tinieblas. Los muros de su incertidumbre comenzaron a desmoronarse, mientras la luz de la verdad brillaba con fuerza en sus corazones. Al ver la transformación que tenía lugar, el extraño sintió un atisbo de desesperación. Los planes oscuros que había elaborado se tambaleaban ante la fe inquebrantable de aquellos hombres. «¿Qué haré si su oración prevalece? Deben ser silenciados», gritó en su mente mientras se retiraba a la sombra, buscando nuevas estrategias. La oración persistía, crecen las voces de los apóstoles en un crescendo de súplica y esperanza. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha nuestras voces. Nuestro clamor es por aquellos que no te conocen, por aquellos perdidos en la noche sin fin». Su fervor se convertía en un himno que resonaba en el cielo, quién sabe cuánto distante, donde la gloria del Rey se manifestaba. En ese instante Jesús levantó sus manos y en una inversión sublime del tiempo, un sonido trémulo y reverente llenó el aire. «He aquí la promesa que os hago, mis amados. A través de vuestras oraciones, comisionadas por el Padre, las puertas del reino permanecerán abiertas. La salvación se acercará a aquellos que la esperan, y el sacrificio que pronto ofreceré glorificará no solo a los justos, sino también a aquellos que se encuentran en los márgenes». Al escuchar estas palabras, cada uno de los discípulos sintió una chispa de fe renovada. La sensación del propósito divino comenzaba a hacerse palpable, y su corazón ardía por el próximo paso que debían tomar. Entonces, una revelación súbita como un relámpago iluminó la mente de Juan. ¿Podría ser que este sacrificio no sea solo para nosotros, sino para el mundo entero?, murmuró, sus ojos brillando con la anticipación de un futuro glorioso. «Sí, hijo mío», respondió Jesús dolorido pero a la vez lleno de esperanza. «Mi amor no tiene límites. La salvación que traigo no está destinada solo para vosotros, sino para todos.
El tiempo se acerca, y el sacrificio que haré será el testimonio de la obra redentora del Padre. Afuera, un eco resonante comenzó a moverse entre la multitud, mientras la fe de los que oraban levantaban la mirada hacia el cielo. El plan de Dios estaba en marcha, y la oración de sus corazones, unida a la salvación eterna, estaba a punto de manifestarse. Sorprendentes y gloriosas. Mientras la luz de la verdad brillaba, un nuevo misterio surgía en el horizonte, un giro que podría cambiar el curso de la historia. ¿Qué otra revelación traerá el sacrificio?, se preguntaron los discípulos, alzando sus corazones hacia el cielo. Las profundidades del amor del Padre aún aguardaban ser desveladas, y el tiempo de cumplimiento se acercaba. ¿Estaban listos para lo que vendría? Mientras los ecos del clamor de los discípulos se desvanecían en el aire, un silencio reverente se apoderó del lugar. La tensión era palpable, como un hilo tenso listo para romperse. Jesús, aún con las manos levantadas, miró a cada uno de sus seguidores con una mezcla de amor y urgencia. Con voz firme y serena, prosiguió: «Ahora, mis amados, os enseñaré cómo debéis orar, no solo por vosotros, sino por toda la humanidad». Los corazones de los discípulos latían con anticipación, cada uno como un vaso esperando ser llenado. Jesús se arrodilló en el suelo, modelando el espacio sagrado con su presencia. «Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», comenzó, y las palabras resonaron en sus corazones como una melodía divina olvidada. Su lenguaje, impregnado de poder celestial, empezó a dibujar un perfil del amor y la misericordia del Padre. «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra», continuó, y con cada articulación, los discípulos empezaron a captar el significado profundo detrás de cada frase. Jesús les estaba revelando el corazón del Padre, el propósito del reino que se manifestaría por medio del sacrificio definitivo. Mientras hablaba, una sombra oscura se movía nuevamente entre la multitud, acechando en silencio, y el extraño presenció el poder que emanaba de las palabras de Jesús. «¿Qué es lo que pretende hacer ahora?», pensó con rabia. «No puedo permitir que esta enseñanza socave mis planes». «El pan nuestro de cada día», continuó Jesús, «y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Esta porción de la oración inundó al grupo con una profunda convicción. El poder de perdonar, un vínculo esencial en el reino de los cielos, era un mandato que resonaba con urgencia. Pedro, sintiendo el peso del amor y la responsabilidad, replicó en voz baja: «¿Cómo podemos vivir esto, Maestro?». «Con fe y obediencia», respondió Jesús. «La gracia que el Padre os ha dado debe fluir hacia los demás. Recordad que el que no perdona se priva de esta gracia». Mientras el extraño se retiraba, la oscuridad pareció atenuarse con cada palabra que salía de los labios de Jesús. El ministerio de luz enfrentaba las sombras, y algo en el aire comenzó a cambiar. Las ansias del reino empezaron a tomar forma, y una idea de esperanza empezó a brotar en el corazón de los apóstoles. Entonces Jesús, con una voz casi sibilante, pronunció: «No entréis en la tentación, mas líbranos del mal». El momento fue suspendido en el tiempo, como un delicado susurro. «Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos», concluyó, y el eco de su oración resonó en el cielo, como un canto coral de ángeles. Los discípulos quedaron inmóviles, sintiendo cada palabra atravesar sus almas. Entonces Jesús los miró con una intensidad ardiente, como si pudiera ver las luchas y las dudas de cada uno. «Pronto enfrentaréis pruebas», advirtió. «Pero recordad la oración que os he enseñado. En ella hallaréis la fortaleza y el sustento que necesitaréis». Mientras los corazones de los apóstoles se llenaban de una nueva determinación, algo en la distancia llamó la atención de Simón. Una figura familiar, vestida de oscuridad, se movía entre la multitud. Con voz llena de poder, Jesús exclamó: «El príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí». Los discípulos sintieron la urgencia en su pronunciamiento. «El tiempo de la verdad está en la puerta. Preparaos, porque lo que está por venir cambiará todo a nuestro alrededor».
La revelación de la gloria del Padre se manifestará en mi sacrificio, y a través de ello, el plan de redención de la humanidad será cumplido. Esperad, ¿qué significa realmente esto?, preguntó Andrés. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta clara, un temblor recorrió la tierra. Era como si la misma creación aguardara la llegada de lo que estaba por desatarse. Así, cuando las nubes comenzaban a remolinarse en el horizonte, el propósito del Altísimo se acercaba. ¿Qué revelaciones esperaban en el camino hacia la cruz? ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en el sacrificio que iba a ofrecer? El sentido del misterio crecía, y la esperanza brillaba con renovada luz, esperando el cumplimiento de la promesa divina. Podría ser que lo que estaba por venir no solo transformaría un pueblo, sino a toda la humanidad. Cuando las palabras de Jesús se disolvieron en el aire, una atmósfera de profunda reverencia y expectativa llenó el lugar. Los discípulos, aún sumidos en la reflexión sobre la oración que habían recibido, percibieron un cambio en el ambiente, como si fuerzas invisibles estuvieran preparando el escenario para lo que estaba por venir. Jesús, levantando su vista al cielo, clamó: «Oh Padre, sabes lo que está en el corazón de este pueblo. Yo he venido a hacer tu voluntad, a cumplir tu promesa, y no dudaré en enfrentar lo que se me ha destinado». Su rostro, iluminado por la luz del sol que comenzaba a descender, resplandecía con una santidad que desafiaba la oscuridad que acechaba. Los discípulos, con miradas llenas de confusión, se sintieron pequeños ante la grandeza del momento. Juan, que siempre había estado cerca del Maestro, preguntó: «¿Revelarás al pueblo lo que se acerca, Maestro? ¿Nos prepararás para lo que debemos enfrentar?» Mis amados, lo que está por suceder no es solo una parte del camino, sino un cumplimiento de la profecía, contestó Jesús, su voz ahora más firme resonando como un tambor en sus corazones. Así como fue escrito, el Mesías debe padecer, pero a través de ello, la salvación será ofrecida a todos. Simón, con el ardor propio de su corazón, interrumpió: «Pero, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has de sufrir y no establecer tu reino ahora? ¿No es este el momento? Eso es lo que el mundo ansía, pero debéis entender que mi reino no es de este mundo», respondió Jesús, sus ojos llenos de compasión. «Mi sacrificio abrirá el camino a la redención, y de mis heridas florecerá la sanidad para muchos. Así fue declarado, por sus llagas fuimos nosotros curados». Mientras hablaba, las nubes oscuras comenzaron a acumularse, haciendo eco de la agitación espiritual que se desataba en sus corazones. El extraño que había estado presente se detuvo, sintiendo que la determinación de Jesús encarnaba un poder que no podía comprender. «No permitiré que esto suceda», murmuró, sus labios temblando de ira. «Calla, enemigo de la verdad», declaró Jesús, volviendo su mirada hacia la sombra. «¿Cómo puedes entender el propósito divino? El momento de la victoria llegará, pero a través de la rendición y el sacrificio, el fruto de la gloria se revelará». Los discípulos, con miedo y admiración, comenzaron a comprender que había un misterio mayor en las elecciones. Pedro, emocionado, preguntó: «¿Y qué hay de nosotros, Señor? ¿Cómo enfrentaremos lo venidero?» «Quedaos firmes en la oración», dijo Jesús. «La fe es la clave. La comunión con el Padre es vuestro refugio. Él os fortalecerá en el momento de la prueba. En toda dificultad, recordad que aquellos que esperan en Él renovarán sus fuerzas». Mientras la oscuridad se iba espesando, un rayo de luz se filtró a través de las nubes, iluminando el rostro de Jesús con una majestad inigualable. Pronto, el mundo conocerá la verdad. Serán testigos del sacrificio, y a través de él el Cordero será entregado. Y cuando el velo se rasgue, toda la creación gritará: «Ha sido consumado». Un viento suave recorrió el espacio, y los apóstoles sintieron la presión creciente de lo inminente. Cada latido de sus corazones resonando con la urgencia del mensaje que estaban recibiendo. Ellos sabían que estaban al borde de un cambio, pero la incertidumbre permanecía en el aire como una fragancia dulce y amarga a la vez.
De repente, Jesús se volvió hacia ellos, y con ojos ardientes de pasión, selló estas palabras en sus almas. Lo que está por venir no es sólo una sombra de lo que fue, sino la manifestación de la luz eterna. El reino celestial se acercará, y cada uno de vosotros será parte de esta promesa. La presencia divina colmó el espacio, y algo profundo resonó en los corazones de los seguidores. Iban a enfrentarse a lo inimaginable. Mientras la oscuridad se espesa y la hora se aproxima, la pregunta se hizo eco en sus mentes. ¿Podrían realmente comprender el precio que iba a ser pagado y la gloria que seguiría? Así, el eco de la obra redentora resonó profundamente en su ser, mientras miraban al horizonte donde la lucha entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. El plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos, dejando un manto de misterio que desafiaba entender con claridad. ¿Qué destino aguardaba en la crisálida del sacrificio? Las tinieblas acechaban, pero la luz de la redención estaba por nacer. Mientras la atmósfera se volvía densa con la anticipación de lo inminente, Jesús se volvió hacia sus discípulos, sus ojos centelleando con una mezcla de amor y autoridad. La angustia por el sacrificio que se avecinaba comenzaba a formar un peso en el aire, una sensación de que todo su tiempo juntos los había llevado a este momento crucial. No seréis abandonados, les aseguró, con una firmeza que resonaba como un eco en sus corazones. La gloria que viene seguirán mis pasos, y todo se manifestará a su tiempo. Simón, aún con el fervor palpable, lanzó una pregunta que flotaba en el aire. Señor, ¿cómo podremos sostenernos en la prueba que se aproxima? Las sombras parecen engullirnos. ¿Acaso no recordáis cómo el pueblo clamó en el desierto, en tiempos de angustia? Rectificad vuestras visiones, y fijaos en las promesas de mi Padre, les instruyó, instándolos a mirar más allá de la situación presente. El sacrificio trae consigo una nueva vida, el dolor será transformado en júbilo. En ese instante, como si el universo entero se alineara, la enseñanza de Jesús sobre la oración resonó de nuevo, retumbando en ellos con fuerza renovada. La oración es el alma del día, les recordó. Es por medio de ella que podréis resistir y superar la adversidad. Conectando con el corazón de Dios, hallaréis la fortaleza que requieres. Afuera, el eco de murmullos en la multitud crecían. Algunos aldeanos se acercaban con corazones pesados por el tumulto interno, buscando la paz que se había prometido. Venían con preguntas que hablaban de sus propias luchas y anhelos. Pedro, sintiendo el impulso de servir, se adelantó. Venid amigos, lo que el Maestro nos ha enseñado puede traeros sanidad y esperanza. Juntos elevemos nuestras voces al cielo en oración. Y así, un clamor colectivo empezó a surgir, un eco que traspasó las barreras de la duda y tensiones. Las palabras salieron de sus labios como un canto que se levantaba hacia el firmamento. Padre nuestro, que estás en los cielos. Las notas de súplica resonaban, llenándose de fe, mientras se unían como un solo cuerpo en busca de la respuesta divina. Pero la sombra del extraño que antes se había retirado estaba observando. No les dejaré salir de la oscuridad, murmuró para sí mismo, alimentando su propia desesperación mientras tramaba su próximo movimiento. Sabía que la intercesión de los discípulos podía golpear como una tormenta en su reino de mentiras. Sin embargo, Jesús, como si pudiera percibir los pensamientos del adversario, se dirigió a sus discípulos. No temáis, mis amigos, recordad que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, declaró con una voz tranquilizadora que cortó como un cuchillo el tejido de la tensión. El viento comenzó a soplar, una suave brisa que trajo consigo un sentido de renovación. Juan, al observar el fenómeno, abrió su corazón. ¿Y qué debes de hacer con nuestra falta de fe, maestro?, preguntó humildemente. Todos enfrentamos esas sombras internas, y deseo que la luz brille sobre nosotros. Lo único que necesito de vosotros es la disposición para recibir y dar amor, dijo Jesús, su mirada intensa abarcando la multitud. No se requiere más que un corazón que clame sinceramente.
Las palabras que pronunciáis en la oración tocarán los cielos y se convertirán en el puente de salvación. Mientras la multitud continuaba arrodillada, el extraño se sintió amenazado y decidido a sembrar dudas. Mirad a estos hombres, clamando con desesperación. ¿Cómo podrían alguno de ellos ser escuchados?, susurró. Las palabras se arrastraron como un veneno en medio de las oraciones, sembrando el cuestionamiento. Pero Jesús, sintiendo la presión creciente, se erguía contra las sombras, defendiendo la fe de aquellos que lo seguían. Cualquier fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, contestó, proporcionando a cada discípulo un estandarte de esperanza. El poder de Dios obedece a las oraciones sinceras, no a las dudas susurradas. La oración, aunque puede parecer simple, es el canal de comunicación que mantiene a la humanidad conectada con lo divino. ¿No recordáis las promesas de antaño? Clama a mí y yo te responderé. Así dice el Señor. Con este reto, los discípulos elevaron aún más sus voces. El extraño desapareció en la penumbra, incapaz de soportar el florecimiento de la luz que ardía en la comunidad de creyentes. Las palabras que brotaban en aquel momento reverbeaban tanto en la tierra como en el cielo. «Renueva nuestras fuerzas, Señor», clamaron al unísono. «Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a otros. Líbranos de todo mal, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos». Mientras la oración se intensificaba, una luz desgarró las tinieblas. La presencia de Dios se hacía palpable, cubriendo el lugar con un manto de santidad. Los corazones de los discípulos se unían y una nueva esperanza comenzaba a abrirse camino en sus almas. Y allí, conjurado en el aire sagrado, resonó un claro mensaje del cielo. Y sabréis, por medio de la fe, que lo que está por venir es la culminación de la promesa. Cuando todo parezca perdido, los cielos se abrirán y el plan soberano de Dios comenzará a revelar su gloria. La atmósfera, imbuida de expectación, y las dudas de la multitud comenzaron a desvanecerse, dejando solo un eco de amor en el aire. Sin embargo, el futuro seguía siendo un misterio profundo, y la pregunta latente emergía entre ellos. ¿Qué transformación aguardaba en su camino hacia lo divino? La respuesta estaba cerca, y el sacrificio perfecto a punto de ser ofrecido.